Nuevo los saludo a todos. Me alegra mucho que hayan acogido este encuentro que llamamos nosotros diálogo pastoral. Es una práctica que lleva cerca de 3 años y que realizamos una vez por semestre. En este año, la primera versión trató sobre la Amazonía y ahora me corresponde a mí la experiencia y la práctica en la iglesia acerca del acompañamiento espiritual. Entonces, he titulado este diálogo así: acompañamiento espiritual en tiempos de pandemia. Y esta imagen primera que presento alude a la cena de Jesús. De allá viene la palabra acompañamiento. Es una palabra latina compuesta por un sustantivo y una preposición, que es por un verbo, que es compartir el pan en el camino. ¿Qué es lo que Jesús hace? Jesús se encarna, se hace uno de nosotros y comparte su pan en el camino. Nos acompaña por el camino. Eso significa acompañar. Y el acompañante principal ha sido Jesús. Ha sido Jesús. Entonces, vamos a profundizar desde la perspectiva de la fe todo lo que significa e implica acompañar al estilo de Jesús. Y lo haremos en este tiempo que vivimos todos de pandemia, un tiempo inédito para todos nosotros. Nosotros somos generaciones de hombres y mujeres que nunca nos había tocado esto, ni nos lo imaginamos. Realmente nos ha tocado enfrentarlo, lo hacemos con fe, con esperanza y con mucha solidaridad. Y sentimos el llamado a hacernos compañeros de camino, a caminar con los otros y a compartir nuestra vida, a hacer de nuestra vida pan como ofrenda para los demás. Entonces, este es el título de nuestro encuentro y comienzo con esta expresión que les va a parecer un poco extraña y rara, pero esta expresión me la regaló un director espiritual mío. Me caló profundo, yo era muy joven y haciendo el acompañamiento espiritual con él, alguna vez le confié que me sentía solo y que me sentía triste, que era difícil el proceso formativo y el tema de la opción. Y entonces muy sabiamente él me dijo: el mejor remedio para un solo es acompañar a otro solo. Esa expresión que era de él, yo creo que no la encuentro en libros, era de él. Era un hombre ya de mucha experiencia de fe y en ese momento salió de su boca esa expresión muy atinada para el momento que yo vivía. Pero se me quedó grabada porque siento que habla muy bien de lo que es acompañar desde la perspectiva de la fe. El mejor remedio para un solo es acompañar a otro solo. En estos tiempos que nos sentimos un poco solos, aunque estemos acompañados, esta experiencia nos ha llevado a descubrir nuestra propia realidad, nuestras propias sombras, nuestras fragilidades emergen, se notan, las notamos, las notan los otros, los que conviven con nosotros. Y el mejor remedio es salir de uno mismo para ponerse al servicio del hermano. El mejor remedio para un solo es acompañar a un solo, a otro solo. Y hay otra expresión que la quiero traer aquí porque resume muy bien mi propuesta esta noche. Es una expresión del Papa Francisco en su Carta Magna Evangelii Gaudium. Él ahí en esa carta dedica un espacio para hablar del acompañamiento en los procesos de fe. Y esta expresión recoge maravillosamente todo lo que uno quisiera decir
sobre el acompañamiento. La voy a leer y la voy a comentar muy rápidamente. Dice el Papa Francisco. Espérate, nos devolvemos porque parece que aquí tenemos que darle a nuestro caminar, y aquí ya de entrada nos va definiendo lo que es nuestra existencia. Nuestra existencia básicamente es caminar, caminar. Somos viandantes, peregrinos. Vamos de camino, hacemos camino con el gran caminante que es Jesús. Un creyente en Jesucristo, un discípulo de Jesús es caminante. Los filósofos, algunos filósofos hablan del homo viator, el hombre caminante, el que va de camino. Homo viator, de camino. Él dice, Papa Francisco, que nosotros, discípulos, misioneros, caminantes, estamos llamados, o mejor, tenemos, es un imperativo de la fe, que darle a nuestro caminar, a nuestra existencia así, viandante, el ritmo sanador de proximidad. Expresión bellísima, bellísima. Vamos caminando y hay que darle un ritmo al caminar. Y ese ritmo nos lo da la proximidad. Es una expresión que también se está recuperando mucho, no solo de la perspectiva bíblica, sino de la reflexión antropológica contemporánea. El Papa le fascina jugar con estas dos expresiones, proximidad y proximidad. Hacernos próximos para hacernos prójimos. Próximo, cercano, acogida, encuentro, y prójimo es cargar con el otro, asumir al otro, solidarizarnos, servir al otro. Y él dice que ese ritmo de proximidad es sanador, sanador. Es decir, que no solo auxiliamos a los otros, sino que nosotros mismos nos beneficiamos con salud total. La proximidad es sanadora. El ritmo que se deriva de la proximidad es sanador. Es muy importante eso. Si uno sale de uno mismo, ahí está el pensamiento con el que partí, el mejor remedio para un solo es acompañar a otro solo. Si uno hace ese ejercicio de salida y de proximidad, vamos haciendo un camino maravilloso que nos va, diríamos, sanando, enriqueciendo a todos. No solo basta caminar, no solo basta ponerle el ritmo de proximidad. Es necesario en el caminar una mirada, la mirada, la forma de mirar. Cómo miramos la vida, cómo miramos nuestra existencia, cómo la estamos mirando, cómo miramos al otro. Nuestras miradas son de sospecha, a veces cargadas de agresividad, de ira, de rencor, de desquite. No, el caminante cristiano, el caminante discípulo, le pone un ritmo de proximidad, se acerca al otro, se hace próximo del otro, con una mirada respetuosa, el respeto. Yo tengo una anécdota muy interesante. Por muchos años he celebrado bodas de plata matrimoniales y bodas de oro matrimoniales, muchas, muchas. Y preparando estas celebraciones siempre me encontraba con los esposos y sobre todo a los de bodas de oro les preguntaba, bueno, dígame usted cuál es el secreto, cómo han hecho. Uno esperaba una respuesta un poco, perdónenme, un poco piadosa, ¿no? Con un realismo y una sabiduría, la respuesta coincidente, convergente, coincidente, era el respeto. El respeto del otro les había ayudado a perseverar.
claro, la acción de Dios, la misericordia, el perdón, pero lo primero que decían era el respeto. Una mirada respetuosa. Respeto viene de, de tomar cierta distancia para expectar, para mirar al otro en su singularidad y en su valor. Es una mirada respetuosa que reconoce al otro en su singularidad, en su valor, llena de compasión. Compasión. Esto es muy propio y de Jesús. Y el Dios de la Biblia, el Dios de Jesús, la compasión. Dios es compasivo y misericordioso. Compasión. Sentir dolor de entraña por el otro. Sentir dolor de entraña por el otro. Hoy hay una tendencia un poco contraria. Ante un drama que a veces queremos huir, disimular, no sentir. No, no. Somos compasivos como Dios es compasivo. No tenemos que tenerle miedo al sentir con el otro y sentir el dolor del otro. Fíjense, todo esto que tiene estas frasecitas nomás, pero es todo un programa para el acompañamiento espiritual. Hacer camino con el ritmo sanador de la proximidad, con mirada respetuosa, compasiva, pero también, esto es muy importante, una mirada que sane. Dice la gente que hay miradas que matan. Una mirada que sane, libere y aliente a crecer. A crecer, no de cualquier manera, no de cualquier manera, sino al modo de Jesús, es decir, al modo cristiano, a crecer como creyentes, a crecer como cristianos. Y esa frasecita, la frasecita, pues es una síntesis impresionante de lo que es el acompañamiento espiritual. Y de ahí yo derivo el propósito de este encuentro, de este diálogo, pero también del acompañamiento. Podríamos decir que en este encuentro hoy y también en la experiencia del acompañamiento espiritual, lo que queremos es dar a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa, llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la fe cristiana. Ese es el propósito de esta reunión, pero es también el propósito a la larga, en el fondo, del acompañamiento espiritual. Tenemos una fuente de inspiración, que es la palabra, del Señor, la Sagrada Escritura, y también la praxis y la enseñanza de la Iglesia. Para abordar este asunto, esta experiencia del acompañamiento, tenemos esas dos fuentes, la palabra del Señor y la experiencia de la Iglesia. Vamos a combinar ambos elementos. La palabra del Señor, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Haciendo como una síntesis y recogiendo lo que es la Sagrada Escritura, la Biblia para nosotros, encontramos en la Biblia que Dios Padre, miren el símbolo, Dios Padre nos educa. La palabra educar es del latín y significa, tiene dos acepciones, educere en latín es sacar lo mejor que hay en el otro. Eso hace Dios Padre con nosotros, educa a su pueblo. Es decir, saca lo mejor que hay del pueblo, de Dios. Cada uno de nosotros en muchas cosas buenas. Y Dios se ha especializado en sacar lo mejor que hay en cada uno. Eso significa educere, Dios educa a su pueblo. Pero también educare
en latín, en la segunda acepción, significa que Dios guía a su pueblo, saca lo mejor que hay en las personas, en las comunidades, en el pueblo de Dios, y guía al pueblo de Dios. Dios Padre educa. Dios Hijo nos da forma de hijos. Es Jesús el que nos da forma de hijos a todos nosotros. ¿Cómo? Revistiéndonos de sus sentimientos. No solo dándonos ejemplos, no solo dándonos ejemplos de entregar la vida por amor, sino que además nos capacita para que en nosotros se reproduzca su ser. Somos hijos en el Hijo, revestidos del Hijo, somos hijos de Dios. Entonces el Hijo nos da forma de hijos. Hay que pedirle a Jesús, Señor, dame tu forma, dame la forma de hijo. Y el Espíritu Santo acompaña, el gran acompañante en este tiempo es el Espíritu Santo. En una charla reciente les recordaba que Jesús hizo esa promesa. Cuando anuncia su partida les dice, les enviaré otro acompañante, otro. Es decir, él era consciente de que él la acompañaba. Pero les enviaré otro acompañante, el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, nos acompaña y creemos profundamente en eso. ¿Qué tal si no tuviésemos el Espíritu Santo? Estaríamos más grave, complicadísimo. Nos consuela, nos fortalece, nos ilumina, nos inspira, nos confronta, nos enseña. Es la memoria de Dios en nosotros, nos recuerda todo lo que Jesús nos enseñó, lo actualiza. Entonces mira cómo Dios en su ser trinitario acontece. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Yo estoy haciendo como una síntesis de toda la Biblia con estas imágenes y con este comentario. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu intervienen, actúan y no nos dejan solos, están caminando con nosotros. Particularmente en este tiempo el Espíritu Santo. Bueno, eso en general de la Biblia. El Padre educa, el Hijo da forma y el Espíritu acompaña. Pero de forma particular el Hijo, Jesús y los suyos, ellos nos aportan mucho en esto del acompañamiento. Tenemos tantos relatos. Si ustedes ven en los evangelios, Jesús lo que hace es acompañar a sus discípulos y al pueblo. Jesús acompaña a sus discípulos, forma a sus discípulos para que estos se pongan al servicio del pueblo de Dios. Y les enseña, no pierde oportunidad para enseñarles. Ustedes ven esta imagen de la travesía por la furia de las olas y de la tempestad en el lago. Jesús les ha dicho, vamos a la otra orilla. Qué interesante poner cuidado en esa invitación de Jesús. Están en una orilla y les dice, yo quiero que vayamos a la otra orilla. Pasemos a la otra orilla. ¿En qué orilla estoy yo hoy en mi vida? ¿Cuál es la orilla en la que me hallo, en la que me encuentro? ¿Y a qué orilla me invita Jesús a pasar? ¿Y cómo es mi travesía? ¿No? Es una manera también de hablar del camino o del trayecto. Y Jesús es experto en acompañar esas travesías. Lo hizo con los discípulos, lo hace con su iglesia a través del Espíritu que nos ha dado como gran acompañante. Hay un texto precioso de la Sagrada Escritura, lo trae Lucas. Quiero leer rápidamente para hacer notar cómo es el acompañamiento de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús entra a la sinagoga de Nazaret y toma el libro del profeta Isaías, lo desenrolla y lee? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para consolar, digamos. Se anuncia la buena noticia, es consuelo. Jesús tiene conciencia de que Él debe
anunciar la buena noticia a los pobres, para consolar. Pero además dice, a proclamar la liberación de los cautivos. Jesús libera de tantas opresiones que tenemos todos. No pensemos que el oprimido es el poseído por el patas, por el demonio. Pues el oprimido fundamentalmente es todo aquel que es esclavo, que está siendo oprimido por un mal espíritu. Un mal espíritu es un mal pensamiento, un rencor, un sentimiento. Los antiguos, antes de los padres de la iglesia, hablaban de los pensamientos malos. Y entonces hablaban de la ira, la envidia, todo eso es lo que hoy llamamos pecados capitales. Antes los llamaban los padres de la iglesia los pensamientos malos, que son del espíritu malo. Entonces muchos de nosotros estamos llevados, esclavos de esos pensamientos malos. Piensen ustedes la envidia, que es la incapacidad de alegrarnos por el bien del otro. O de la ira. Otros muy atrapados por la búsqueda de compensaciones bajas, muy atrapados por su finitud, por pasiones, en fin. Entonces, Jesús viene a liberar de todo eso y a curar, a curar. Jesús consuela, Jesús libera, Jesús cura y Jesús da vida nueva. Entonces, esos son unos términos que nos permiten entender bien el acompañamiento de Jesús, la calidad del acompañamiento de Jesús. Cuando Jesús consuela, es un punto de entrada precioso. Devuelve la dignidad, alienta, anima, acoge. Cuando Jesús libera, esto es muy importante, confronta. Y ayuda a uno a entender que hay cosas en uno que no están bien, que hay situaciones de muerte en uno, que si quiere uno tener vida, tiene que liberarse y salir de esas situaciones de muerte. Pero también Jesús cura, sana de verdad. Y da vida. Y eso es el acompañamiento espiritual, consolar, liberar, confrontar, discernir e infundir vida. Infundir vida. Pero también Pablo, ustedes recuerdan, Pablo era un maestro, tuvo sus discípulos, recuerden a Timoteo y Tito, él los acompañaba, era un experto en acompañar en la misión. Hoy es muy importante porque muchas veces carecemos de acompañantes en la misión. Muchos de ustedes son discípulos misioneros y tratan de ayudar y de acompañar, pero se sienten a veces solos. Siempre brota la pregunta de ¿quién acompaña al acompañante? ¿Quién acompaña al discípulo misionero? Esto es muy importante. La comunidad, claro, pero también se requieren en la comunidad personas que acompañen a los que acompañan. Eso se requiere. Y Pablo era experto en eso. Pablo acompaña a sus discípulos. Miren, por ejemplo, en la carta a Tito, le dice, te he dejado en Creta para que termines de organizar todo y establezcas presbíteros en cada ciudad. Entonces, lo pone a trabajar, pero también le da consejos. Recuerda que es preciso que el obispo sea irreprochable como administrador, que no sea soberbio, ni mal genio, ni dado al vino, ni violento, ni codicioso, sino hospitalario. Mira los consejos que da. Y lo mismo con Timoteo, su gran discípulo. Pablo era experto en ese acompañamiento, entonces de ellos podemos aprender muchísimo. Yo quisiera, después de esta larga introducción,
quisiera proponerles los siguientes puntos para desarrollar en este diálogo pastoral. Primero, el malestar que nos aqueja. Segundo, la desolación espiritual y la salida contra ella. Yo creo que hay algo que no nos damos cuenta que nos afecta y que debemos llamar la atención. El Papa Francisco llama la atención sobre esto, la desolación espiritual. Esto es muy importante porque podemos estar muy atrapados por esta realidad y no nos damos cuenta. La demanda actual de acompañamiento espiritual. Hay un clamor, hay un reclamo, hay gritos que nos dicen que las personas necesitan ser acompañadas espiritualmente. Nuestra respuesta ante esa demanda y al final unas claves para el acompañamiento que consideraríamos clave para poder ejercer este servicio, que yo creo que tarde que temprano la Iglesia lo va a reconocer como un ministerio, el ministerio del acompañamiento. Claro, habrá que formarnos y vamos adelante. El malestar que nos aqueja. Hace mucho tiempo, la sociedad contemporánea y posmoderna ha notado que hay un malestar cultural. Hay también un malestar social y últimamente se nota un malestar, digámoslo, personal, donde factores psicológicos, emocionales tienen mucho que ver. Pero también en ese malestar personal yo descubro, y es lo que es mi llamada de atención, que puede haber una causa espiritual, un malestar espiritual. Miren, les digo lo siguiente, yo fui capellán muchos años en la Universidad, bueno, no muchos, un periodo en la Universidad Nacional. Y allá existía el Departamento de Psicología y de Bienestar y la capellanía también. La capellanía prestaba un servicio diario, 2 capellanes sentados todos los días de lunes a viernes, todas las mañanas, escuchando jóvenes en consejería, en confesión. Bueno, pero era impresionante. Pero lo que más me impresionaba es que comenzó en cierto momento el Departamento de Psicología a remitirnos estudiantes a la capellanía. Eso nunca se había visto. Que la Facultad de Psicología remitieron estudiantes a la capellanía diciendo que ellos ya habían hecho su trabajo, que parecía que, muy seguramente parecía que el asunto tenía que ver con la experiencia religiosa o con la experiencia de fe o con la experiencia espiritual. Muy interesante que ellos mismos hicieran notar que hay asuntos que tienen que ver con el espíritu, no solo con la psiquis o con las emociones. Todo eso se junta, ¿verdad? En la vida cotidiana todo eso está presente, pero muy interesante el hacer notar que hay cosas que tienen que ver con la salud del alma. Y este asunto de la desolación espiritual tiene que ver con la salud del alma. La desolación espiritual tiene estos síntomas. Tenemos ganas de vivir. En esto se diferencia el desolado del deprimido. El deprimido no quiere vivir más, no quiere vivir porque siente que todas las puertas se le cerraron, no quiere vivir. El desolado sí quiere vivir, tiene ganas de vivir, pero se experimenta esclavo de pecado en pecado. Estoy hablando en términos espirituales y sobre todo espiritualidad cristiana. Tiene ganas de vivir, quiere, pero se experimenta de pecado en pecado y no sale de sí mismo. Y entonces se dedica a buscar compensaciones. Y por lo general son compensaciones muy bajas que lo ponen al nivel instintual de las pasiones. La desolación espiritual.
San Ignacio es uno de los que habla de esta realidad y él dice que el desolado siente que está muy lejos de Dios, que se ha aislado de Dios, no le dan ganas de orar, quiere orar pero no les da ganas de orar. Es como eh, los padres espirituales hablan de la sed y ahí puede también, aunque no es lo mismo, está combinado, es como un estado de ánimo muy, muy, diríamos, de desencanto, no tanto de desencanto, es más bien de, de sin defensas espirituales, alejado de Dios y constatando una incapacidad de volver a Él. Dice San Ignacio que las causas, que eso, el origen está en el espíritu malo, el espíritu del mal está ahí, y que se manifiesta sobre todo por nuestra falta de fidelidad en la respuesta. Eso, el espíritu del mal es muy sutil, comienza con cosas que uno dice, no, pues esto es una cosa muy sencilla, pero lo va envolviendo. Me pongo a pensar, por ejemplo, la persona que tiene un hábito de oración y se comienza a descuidar y comienza a justificarse, no, tengo mucho trabajo, tengo tantas cosas. Eso le pasa al discípulo misionero, ¿no? Entonces termina en un activismo y dice, no, no, es que tengo mucho trabajo y descuida la relación íntima con el Señor. Y en el fondo es una falta de fidelidad en la respuesta. Yo sé que sin el Señor no puedo, sin Él no puedo hacer nada. Y además por amor, porque pues Él es la fuente de mi fuerza. Sabiendo eso, no lo hago, me descuido y va llevando a una especie de anemia, anemia espiritual. Eso podría ser la desolación, es consecuencia de un estado como anémico espiritual que te baja todas las defensas. Dice, sin embargo, San Ignacio, que ahí, ¿cómo será de Dios de grande, del Señor de bondadoso? Que ahí Él nos prueba, Él saca de ese mal un bien y nos prueba en nuestro servicio hacia Él. Y se vale de eso para hacernos caer realmente en la cuenta qué es lo que vale de verdad, cuál es la verdadera sabiduría acerca de él. No sé si les ha pasado, después de que uno se ha levantado de una situación de esas, dice, uy, pero yo cómo soy, hombre, cómo perdí este tiempo, cómo perdí esto, mira todo lo que, las consecuencias, esa debilidad espiritual que me acompaña, esa flaqueza espiritual. ¿Cómo pierdo la maravilla de este don que el Señor me ha dado? La salida frente a la desolación espiritual, dice San Ignacio, es el discernimiento espiritual, el acompañamiento espiritual y la gratuidad. Y aquí me vuelvo a conectar con el acompañamiento. Les hablé de la desolación porque definitivamente es una situación en la que un creyente puede caer, tiene que aprender a reconocerla y a salir de ella. Para salir de ella hay que ejercitarse en mucha oración, ejercitarse en el discernimiento, aprender a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Diríamos, este espíritu que me acompaña, ¿es de Dios o no es de Dios? Y para discernir ayuda mucho un buen acompañante espiritual. Y la gratuidad, ejercitarse no solo en la gratitud. La gratitud es un paso previo, pero hay que comenzar por ahí, agradecer, reconocer, oye Señor, tú sí que eres paciente conmigo. ¿Cómo eres de paciente conmigo y de misericordioso? Mira todo el bien que la gente me hace a pesar de mi guachada. Te agradezco. Pero la gratuidad, si es auténtica, desemboca en la gratitud. Gratitud. Y gratitud significa generosidad.
Una persona que, que vive la gratitud auténtica es generosa, desprendida. Hoy escuchamos muchos gritos, ayúdame, ayúdame. Quizá no escuchamos la voz, pero hay silencios, hay miradas, hay gestos que son gritos. Ayúdame. Hoy hay una gran demanda de acompañamiento, de ayuda espiritual. Hay de todo tipo de gritos, ¿verdad? Monseñor, se desconectó su audio por un momento. ¿Hace mucho? No, señor, no, ya. ¿Ya? ¿Ya se escucha, Santiago? Sí, señor, ya. Bueno, entonces hoy yo creo que en este tiempo de pandemia nosotros escuchamos muchas voces, muchos gritos de ayuda. Aún nosotros mismos podemos estar gritando ayuda. Hay que estar atentos a eso. ¿Cuál es la respuesta nuestra hoy como creyentes? Miren lo que dice el Papa Francisco, es preciosa esta. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes, religiosas y laicos en este arte del acompañamiento. Es una tarea hoy importantísima. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos, laicos, en este arte de acompañamiento. El acompañamiento es un arte. ¿Qué significa arte? Que se perfecciona. Nadie sale aprendido ahí. Esto toca desarrollar el arte. Habrá unas habilidades, habrá unas predisposiciones que lo favorecen, pero por lo general habrá que desarrollar habilidades y capacidades para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Es preciosa esta tarea que el Papa Francisco nos está señalando para el hoy. Un arte que involucra a todos los discípulos misioneros, no solo a los sacerdotes, no solo a los religiosos, a los laicos. Puede haber excelentes laicos buenos acompañantes. Les cuento una anécdota. Yo siendo párroco en una parroquia del centro de la ciudad, en una ocasión un médico pensionado me dijo, padre, usted tiene un buen trabajo con la juventud, pero le digo la verdad, son muy poquitos los que vienen a la iglesia, son muy pocos los jóvenes. Si yo los reúno a los jóvenes de mi conjunto un día, ¿usted va? Y yo le dije, pues claro que sí, yo voy. Yo creí que era una tomadera de pelo de él, ¿no? Y resulta que me llamó el día que habíamos fijado, me dice, no se los olvide, ya están citados. Y yo llego, y él había habilitado la sala y el comedor de su apartamento, que era muy grande, y encuentro ya todos chinos ahí, todos muchachos. Eran más de 20 chinos. Yo dije, ¿cómo hizo este señor para reunir a toda esta gente? Uno dice, hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? Claro, hay que formar, pero y luego una señora en el mismo barrio me dijo, mire, es que los amigos de mi hijo, el hijo lo llevaba a su casa, y ella se convirtió como en una consejera de esos muchachos. Ella, una mamá consejera de ese grupo de muchachos. Entonces, lo que quiero decir es que también los laicos, claro, tenemos que formarnos y tenemos que cualificarnos, pero es un llamado a todos hoy en la iglesia.
Hay un filósofo contemporáneo que dice que a manera como de vaticinio hacia el futuro, dice que vendrá una época en que tendremos que escuchar, 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 escuchar. Un nuevo servicio de escucha, escucha, escucha. Bueno, el acompañamiento no es una terapia que fomenta el encierro de las personas en su inmanencia. No es una terapia para que yo me cuadre y para sentirme feliz con yo mismo, conmigo mismo, perdón. Aunque la terapia ayuda y necesitaremos ayuda, todos necesitamos ayuda. Pero aquí estoy haciendo notar que además de las situaciones psíquicas, emocionales, también hay una situación espiritual que necesita ser trabajada. Y el acompañamiento espiritual apunta sobre todo a eso. Es fundamentalmente el acompañamiento espiritual una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Es una pedagogía que lleva a las personas paso a paso a la plena asimilación del misterio. Estas son palabras del Papa Francisco y yo lo voy a decir de otra manera. El acompañamiento espiritual es una ayuda temporal e instrumental, una ayuda que un hermano mayor en la fe y en el discipulado presta a un hermano menor en la fe. Puede ser adultos, ambos, acompañante y acompañado. Pero uno lleva un trayecto en el camino o ha crecido en la fe y el otro se está iniciando. Entonces yo le presto una ayuda en el trayecto del camino, ¿no? A este hermano, comparto con él un tramo del camino, de allá viene compañía, compartir el pan en el camino, para que pueda discernir, vuelve y juega el discernimiento, la acción de Dios en él. Que diga, bueno, ¿qué es lo que el Señor me está pidiendo en este momento de mi vida? Que yo pueda discernir eso. Y tomar decisiones para responder con libertad y responsabilidad. Ese es el acompañamiento. Una ayuda que un hermano mayor en la fe le presta a un hermano menor en la fe, para que discierna y pueda elegir y responder a lo que el Señor le está pidiendo. ¿Cuáles serían como las claves para el acompañamiento hoy? Un poco, la imagen es chistosa, pero bueno, nos sugiere que era el niño y la magnitud del elefante y cómo podemos ser acompañados. Unas actitudes. Primera actitud, proximidad, por favor. Proximidad. Es decir, proximidad significa acercarme al otro. Ustedes dirán, bueno, ¿y la pandemia cómo hago? No, una llamada, un mensaje, o en la misma casa, o en fin, buscar la manera. Pero es acercarme al otro, hacerme próximo para hacerme su prójimo. La cercanía, la cercanía. ¿Cuántas veces la sola presencia cercana de alguien ya sana, sanante? Miren, les cuento, perdóname que esté salpicando de anécdotas esto. En otra parroquia me llamaron urgentemente a atender a una enfermita y me dijeron que llevaba 20 años postrada en una cama. Cuando me dijeron eso, perdónenme, me salpicó la curiosidad también. Dije, bueno, voy a atenderla, pero también 20 años postrada en una cama. Y llegué y efectivamente, una mujer no muy mayor, de unos 45 años, en una cama postrada. No se podía levantar. Su hermana le ayudaba a todo. Y bueno, entonces yo la atendí en la confesión, la ungí y le di la comunión. Y ella muy respetuosa terminó que yo hiciera el rito, ¿no? Terminó que yo hiciera los rituales sacramentales. Pero cuando yo terminé, me dice, padre,
yo soy una mujer creyente. Pero ¿cuánto le hace falta a uno que alguien le dé una caricia, que alguien esté cerca? Eso me mató y me dio una lección muy grande. Yo era, pues no tenía muchos años de sacerdocio, entonces me golpeó muchísimo, pero me enseñó la importancia de la acogida, de la cercanía. Y así era Jesús. Uno ve a Jesús, Jesús no predica, predica después. Sus actitudes son las que hablan, sus gestos son las que dicen. Y luego explica a los discípulos, dice, mire, esto es por esto. Proximidad. Escucha respetuosa y compasiva. Esto es muy importante, la escucha. Ahora les hablaba de este filósofo vaticina, dice, no, se viene un tiempo donde vamos a tener que casi que hacer una profesión, la escucha, pero profesión entre comillas, no está contaminado del mercado, ¿no? Porque, no, es un servicio, escucha. Y ahí hablamos del arte de la escucha. No es fácil escuchar, pero fundamentalmente escuchar implica atención, una actitud atenta al otro, acoger, dar el propio tiempo, mostrar el interés, tratar de profundizar lo más posible en aquello que el otro dice y es. Es una actitud global, no solo escuchar con el oído, es escuchar la totalidad del otro que habla, con sus actitudes, sus gestos, sus silencios, sus lamentos, sus quejas. E ir a fondo, ¿no? Ir a fondo de eso, hasta el fondo. Para eso ayuda bien la pregunta asertiva, no curiosa, sino con empatía, una pregunta que le ayuda al otro a expresar. Yo creo que lo más importante en la escucha es invitar a expresarse, que el otro sienta que la actitud de uno que con uno se puede expresar. A veces la gente le dice, hay personas que le dicen eso, ay, es que yo con usted sí puedo hablar. Hay que saber preguntar y ayudarle al otro a ampliar su percepción, la percepción que tiene en este momento, ayudarle al otro también a mirar la interpretación que hace de su propia situación, ayudarle al otro a descubrir en el fondo sus intenciones, no para juzgarlas, señalarlas, sino que él las pueda decir, las pueda expresar. Bueno, entonces el tema de la escucha respetuosa y compasiva. Acuérdese, compasión viene de sentir dolor de entraña por el otro. Y una paciencia infinita, inmensa, paciencia, paciencia. Hay teólogos que actualmente están hablando mucho de eso. Yo tengo 2 libros ahorita leyendo sobre uno que se llama La paciencia de Dios, y la tesis es que es la virtud principal de Dios, una de las virtudes que aparece en la Sagrada Escritura, de ella es paciente, lento a la ira, rico en clemencia, paciente. Pero también es la virtud sobre la que, es decir, al comienzo de la Iglesia fue la primera virtud en torno a la cual se escribió un tratado. Uno revisa, los primeros tratados de la espiritualidad cristiana giraron en torno a la paciencia de Dios, para que nosotros aprendiéramos también a ser pacientes, ¿no? El obrar paciente de Dios, Dios obra con paciencia, da su tiempo, sus tiempos son distintos a nuestros tiempos. Y en el acompañamiento hay que saber eso. Las personas requieren su tiempo. Uno no puede imponer un ritmo
el otro tiene su ritmo, hay que acompañarlo, animarlo, pero esto es fundamental, la paciencia. Y el otro libro es La paciencia de Dios y el otro es la paciencia con Dios, en el sentido que nosotros no podemos exigirle a Dios que nosotros le pongamos el ritmo a Dios. Nuestro arzobispo acaba de hacer un giro precioso en el lema del plan en la arquidiócesis. Esta etapa última que estamos viviendo se llama el nuevo ritmo. Y el arzobispo muy sabiamente hizo un giro, dijo, el ritmo lo pone Dios, no nosotros. Algunos criterios para el acompañamiento. La propia experiencia nos enseña. Esto es muy importante. Una persona que haya hecho una real experiencia de ser acompañado ya está habilitada en parte, para prestar un servicio como acompañamiento. Si realmente has hecho una buena experiencia de ser acompañado, si tú te has abierto, le has confiado tu vida a alguien y este te ha ayudado a discernir, a encontrar todo aquello que no te deja ser, ayudarte a liberar, a crecer. Uy, ese aprendizaje ya es una base importante para que tú puedas, cualificándote, prestar un buen servicio. Otro criterio, cada sujeto es un misterio. Eso sí, cada uno es distinto. Una propia biografía, una propia historia, una sensibilidad, una cultura. Cada persona es un misterio ante los ojos de Dios. Y tenemos que en ese sentido ser muy respetuosos. Corregir y ayudar a crecer. Esto es muy importante. Aquí en el discernimiento espiritual y en la dirección, en la conversación espiritual, cabe la corrección, la confrontación. No, no puedes seguir así. Esto te está haciendo daño, esto te está esclavizando, te estás muriendo en vida. Hay que decirlo. Y hay que ayudarle a que el otro se libere. Jesús libera, y Jesús confronta. A sus discípulos los confronta y los ayuda a crecer para que crezcan. Y siempre, siempre la invitación a querer curarse. ¿Quieres salud? ¿Quieres salir? Da el paso. Algunos criterios que nos permiten entender. Y voy cerrando porque ya se me está pasando todo el tiempo. Unos corolarios. Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros. Esto es muy importante. Nosotros acompañamos y somos acompañados. Y nosotros como discípulos misioneros estamos llamados a prestar también ese servicio entre nosotros. Yo recuerdo haberle preguntado a otro padre espiritual, le dije, bueno, ¿y yo cómo hago para poder ayudar al otro, para que se abra la persona de Jesús? ¿Cómo hago para que experimente los toques de Dios en su vida? Y él me mira y me dice, sea. No me dijo, vaya y tome este curso, no me dijo, vaya, entre a la universidad y estudie psicología. Todo eso ayuda. No, me dijo, sea. O sea, en esta misma tónica de Jesús, sea según Jesús. Usted sea, crezca, sea. Y un último corolario, recogiendo ya esto es como una gran síntesis, saber escuchar, saber hablar, saber preguntar, saber orientar, pero también saber callar. Muchas veces habrá que hacer silencio
y que la otra persona en ese silencio elabore su alegría, su tristeza, su sufrimiento. Ella es parte del proceso. Todos nosotros hacemos diariamente experiencia de sufrimiento. Se necesita que uno mismo se encuentre con uno mismo y elabore. Claro, con la luz, la inspiración, el consuelo de Dios, con el acompañamiento de la comunidad. Pero muchas veces habrá que callar. Necesitamos ser acompañados en la misión. El misionero necesita ser acompañado, sostenido en la misión. Por eso las palabras del Papa son tan sugerentes. Todos, sacerdotes, religiosas y laicos, debemos prepararnos en este arte del acompañamiento. Yo creo que está despertándose en la iglesia este nuevo ministerio y tendremos que formar no solo sacerdotes, sí, claro, religiosas, pero también laicos. Yo terminé diciendo que el discípulo misionero acompaña al discípulo misionero. El discípulo acompaña al discípulo. Entonces, pero no se puede hacer de cualquier forma. Es necesario, primero, una experiencia, una práctica. Es decir, aplicárselo a uno. Mire, yo les voy a confesar, perdónenme que vaya a hablar de mí, pero les doy el ejemplo. Yo hice mis estudios de teología, superiores de teología, en Roma. Y mi tema fue el acompañamiento espiritual. Cuando yo llegué, dije, yo no puedo hacer una cosa teórica aquí. Yo para volverlo a hacer tengo necesariamente que aplicarme eso. Lo tengo que aplicar. Y me puse a buscar un director espiritual en Roma. Duré 6 meses buscándolo, hasta que por fin lo encontré. Y duré año y medio aplicándome rigurosamente, pues ejercitándome rigurosamente como dirigido, ya no como director, sino como dirigido, porque yo decía, no puedo hablar de algo, pues yo siempre he tenido mi director espiritual, pero no puedo hablar en estos estudios de algo si no está fresquita la cosa. Entonces, sí, muchos de ustedes han recibido formación y podrían sencillamente acompañar, pero también requerimos de una formación porque habrá asuntos que tendremos que discernir y requiere pues conocimiento, no solamente conocimiento, experiencia, discernimiento, oración y la comunidad, porque la comunidad también ejerce un rol de acompañamiento. Habría que pensar en comunidad de acompañantes, grupos de acompañantes que se acompañen, que se ayuden, que pongan en común, que disciernan. Yo creo que todos en la iglesia necesitamos algún tipo de acompañamiento, en algún momento ser acompañados. El acompañamiento es una ayuda de un hermano mayor a un hermano mayor durante un tiempo del trayecto, durante un trayecto del camino. No es que se eternice todo el tiempo, porque uno llega a un momento que crece, madura, y si requiere mayor acompañamiento, pues lo sigue, si no va haciendo camino, de pronto encuentra otro acompañante que le aporte más, no sé, en fin, según el grado de crecimiento de la persona. El acompañamiento con los menores es mejor hacerlo siempre mediado a través de la familia, que sea la misma familia la que genere ese tipo de... Es acompañar a los papás para que ejerzan con sus hijos, ¿no? Es muy importante, muy importante. Y es con gente mayor, mira, es muy importante interesarse por la persona, pero un interés auténtico, legítimo. Les cuento una anécdota. Yo fui capellán de un colegio hace 11 años y el rector me mandaba siempre con los alumnos de 11 a la excursión, porque decía, si el capellán va, se portan un poquito mejor. Eso era como lo que él pensaba. Bueno, yo me portaba bien. Mentiras, no. Siempre ayudaba un poquito en lo que podía. Pero miren lo que me pasó. Como al
segundo día de la excursión, en una de esas excursiones, un grupo de muchachos de 11, unos 3, se me acercan y me dicen, mira, fulanito de tal está muy mal. Nosotros, sus amigos, le hemos hablado, pero no, está muy mal. ¿Por qué tú no miras y lo escuchas? No sé. Fueron los amigos los que me dijeron, me advirtieron y me invitaron. Yo no fui, yo no lo había percibido. Fueron sus compañeros que habían agotado los recursos y pensaron en mí y me dijeron. Yo efectivamente, yo apenas lo distinguía, porque en esa época eran varios cursos, yo lo distinguía, pero la verdad no había reparado mucho en él. Entonces lo busqué, lo llamé y lo senté, nos sentamos y le dije, mira, tus compañeros están muy preocupados por ti, dime qué está pasando. Cuando le dije yo eso, estalló en llanto y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Bueno, pasó tiempo y se calmó. Cuando se calmó, me dijo, es que mi papá me trató peor que a un perro. Eso me lo dijo. Y yo no hice más sino escucharlo, estar ahí. Y ese muchacho me agradeció toda la vida. De muchas maneras me agradeció. Pasó el tiempo, su gratitud se manifestaba en saludo, llamada, detalles. Y yo no hice sino interesarme por él, y eso fue mediado por sus compañeros, escucharlo. No más, ni siquiera le di un consejo. Permití, ahora que estudiamos, permití que se expresara. La expresión es sanante, lo saben muy bien los terapeutas, que la palabra es terapéutica. Pero lo que quiero decir es que es muy importante, y el Papa, yo comencé esta sesión diciendo del ritmo sanador de la proximidad, ritmo sanador de la proximidad, de hacerme próximo, cercanía, acogida, un interés auténtico, no interés, perdónenme, decir auténtico, legítimo, en la verdad, sano por la persona. La Sagrada Escritura trae datos como este. Se fijó en mí, o fijó su mirada en mí. Se fijó. Entonces yo diría eso. Básicamente eso, ¿no? Hay que interesarse por los muchachos. Interesarse, un saludo, una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No es una estrategia, no. Es una actitud genuina. Es de eso estamos hechos. Hay que hacer uso de lo que estamos, de lo bueno del ser humano que es la proximidad, y bueno, esto es puro evangelio, hacernos prójimos. Les doy una referencia para que lo estudien. Estos temas están muy presentes en los últimos documentos del Papa Francisco, en el Sínodo de los Jóvenes, los dos documentos, el documento final del Sínodo, pero también en la exhortación apostólica Christus Vivit. Ahí hay unos apartes preciosos sobre el acompañamiento y sobre todo sobre el discernimiento espiritual. Se habla de las actitudes del acompañante, muy interesante, muy interesante. Entonces, yo les recomiendo que si quieren avanzar un poquito, hagan una lectura espiritual de eso, ¿no? Una lectura espiritual. Confróntense en esos dos documentos
es- claro, se ha escrito mucho, hay autores. Amadeo Cincini tiene un libro precioso sobre los sentimientos del hijo, así se llama. Y uno de los capítulos, creo que es el capítulo 2, habla del acompañamiento personal, del acompañamiento personal. Bueno, el Señor los bendiga. Adelante.